Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, alabamos, bendecimos, proclamamos tu nombre y te pedimos que bendigas una vez más esta tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Bien, nos vamos a ir a Lucas al capítulo 14. Vamos a hablar un poquito del Evangelio, que es el mensaje de Cristo, amén. Y en todos estos pasajes podemos aprender lecciones para que podamos hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, aquí encontramos en el capítulo 14 una historia donde desde el verso 1 hasta el verso 6, pues se nos dice que Jesús fue invitado un día a comer a una casa. Pero como los que le invitaban eran fariseos, pues siempre andaban con malas intenciones. El fariseo siempre anda con malas intenciones. Podían haberles invitado cualquier otro día menos el sábado. ¿Por qué es que los fariseos le invitaron el sábado? Porque así dice la palabra, ¿verdad? El verso 1 dice: aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo y ellos lo acechaban. Bien, si le hubieran invitado cualquier día de la semana, pues no tendrían la oportunidad de buscar a ver si le podían atrapar en algún error. Pero ellos sabían que la única forma de poder hacer algo contra él podía ser el sábado. El sábado era la fiesta judía, el descanso judío, y todos sabemos por varias ocasiones que hemos meditado en la palabra que para un judío trabajar el sábado pues era pecado. Solamente tenía limitaciones y no podía hacer muchas cosas. Así que como los fariseos siempre andaban a ver cómo podían pillarle a Jesús de alguna forma, pues el mejor día para hacerlo era el sábado. Ahora, hermano, invitar a alguien a tu casa con malas intenciones, pues no es de sabios. Ellos, cada vez que usted ve que Jesús fue invitado a casa de algún fariseo, también lo hicieron siempre en sábado. Porque dice aquí que era a ver si le podían atrapar en algo. Ahí, hermanos, tenemos que aprender una gran lección que nosotros no utilicemos también. Los momentos y situaciones con el propósito de buscar faltas. De a ver si cogemos algo. Porque si buscamos cosas en nosotros, vamos a encontrar muchas, hermanos. El problema para los fariseos es que en Jesús no iban a encontrar ninguna, porque nunca pudieron acusarle de nada, porque él era el hombre perfecto, amén. Él supo comportarse adecuadamente en cada situación. Nunca elevó la voz más de lo necesario en cada situación. Utilizó el lenguaje apropiado porque sabía cómo dirigirse a la persona, porque como conocía también las intenciones que el hombre tenía dentro, por tanto no podían sorprender. Pero aquí podemos aprender, hermano, que nosotros no debemos de actuar de esta manera. Tenemos que ser más sabios en ese aspecto, porque las malas intenciones no son buenas en nadie. Debemos ser, hermano, lo más transparente posible. De ahí que Jesús va a darles una lección a través de ejemplos en este capítulo. Así que el propósito siempre, ¿verdad?, de estas personas era a ver si podían atraparle. Pero fíjese que el Señor siempre utilizaba las situaciones para enseñar. Él nunca, ¿verdad?, se negó a asistir a cualquier lugar que le invitaban, siempre que fuera lugar apropiado, ¿verdad?, para poder pues extender el Evangelio y la gracia y poder hablar a las personas. En este caso, pues mire que se encontró allí con una persona que tenía un problema. Había ahí un hombre que tenía un problema, dice. Y los fariseos estaban a ver si le ayudaban, ¿verdad? Y Jesús le ayudó, porque al fin y al cabo, ¿para qué vino Jesús a la tierra?
vino para ayudar. Si no, no habría venido, hermanos. Si Jesús no hubiera venido para ayudarnos, Él no habría venido, no era necesario que hubiera venido. Él estaba en un lugar mejor. En la casa del Señor es un lugar mejor. Pero Él, claro, tuvo que venir aquí porque Él vino a ayudar. Y eso era algo que los fariseos no podían comprender. Ellos no podían percibir, no podían entender el propósito de Jesús, por qué había venido a la tierra. Deberían haber sido los más expertos y tener las ideas más claras de todos, porque eran los que estudiaban la Biblia. Pero vemos, hermano, que muchas veces los que estudian la Biblia a veces son los más torpes para captar el mensaje del Evangelio, para captar el propósito de Dios. Y aquí podemos darnos cuenta que mucha gente tiene mucho estudio bíblico, pero es un ciego en las cosas espirituales. Y lo vemos en todas las etapas de la historia. Encontramos a personas que ellos podían, por ejemplo, percibir ciertas cosas, pero se perdían lo más importante, el sentido de las cosas. ¿Por qué se ofenden si Jesús en un día de reposo sana a una persona que está enferma? Ellos se debían haber alegrado, ¿no? De ver que una persona había sido ayudada por Jesús. Todos nosotros nos alegraríamos, ¿verdad?, de ver que Jesús ayuda a una persona que tiene necesidad. Bueno, la verdad es que ahí está la pregunta. ¿Nos alegramos cuando alguien es favorecido por Dios o nos ponemos enfadados? Ahí está la primera lección. Ahí también podemos ver el egoísmo que hay en las personas. El egoísmo impide que otros sean ayudados. No nos sentimos bien a veces. Pero, hermanos, estas lecciones las tenemos aquí para que nosotros nos sintamos felices al ver que otros son bendecidos por Dios. Amén. Tenemos que sentirnos felices. Las persecuciones de toda la historia, la mayoría de ellas han surgido por la envidia, por los celos, por este mismo problema, por el egoísmo humano. Siempre las guerras han venido y siguen habiendo guerras en diferentes partes, y muchas veces las peores empiezan por la gente religiosa, por aquellas personas que dicen creer en Dios, que dicen tener una religión, son la causa muchas veces de los problemas. Así que no es de extrañar que también en estos días ocurriera lo mismo. Bien, Jesús les dio un buen ejemplo, ¿verdad? Que si no podían ayudar a una persona el día de reposo, pero en cambio ellos sí que podían preocuparse de sus intereses. Ellos no dejaban de preocuparse de los intereses suyos. En cambio, si se trataba de ayudar a otro, ahí ya salía la crítica, salía la murmuración y se empezaban a sacar faltas. Pero cuando se trata de lo nuestro, qué egoístas somos, ¿verdad? Y perdón, hermano, me refiero a lo que egoístas era esta gente. Eran egoístas. Un burro había que sacarlo un día sábado, porque era un interés personal. Si a alguien se le caía un burrito en un pozo, rápidamente corrían a sacar el burrito, o el asno, o el animal que cayera. No lo iban a dejar ahí sufriendo. Pero no les importaba que había aquí un hombre que tenía un problema gordo. Y se ofendieron, ¿no? Como si el burro fuera más importante que el hombre, ¿no? Hay que llegar a dar una actitud de ceguera tremendo, ¿no? Para no entender que es mejor una persona que un burro, ¿o no? Lo que pasa es que la persona, muchas veces decimos, bueno, esto no nos provee nada, no nos ayuda, porque ¿qué podía hacer este hombre hacia ellos? Poca cosa. En cambio, de los burros se aprovechaban. Así Jesús les dijo que si ellos hacían eso para ayudar a un animal, ¿cómo Él no iba a ayudar a las personas, hermano? Claro que sí. Alegrémonos, hermano, cuando el Señor hace algo por alguien. Tenemos que tener ese espíritu, el espíritu de Cristo, que nos debe gustar más que otros reciban favores, aunque nosotros no los recibamos. Ese es el espíritu que a nosotros nos tiene que gobernar. El ver que otros son ayudados, que otros son bendecidos, aunque a nosotros no sea privado, no importa. Gózate en ver a tu hermano bendecido, hermano.
Hay que cambiar este ambiente, hermano, y estas lecciones de Jesús están aquí para que nosotros cambiemos y salgamos muchas veces ese espíritu egoísta que muchas veces todavía arrastramos, ¿verdad? Porque lo hemos trasladado del mundo, estaba ahí con nosotros, pero nos hemos convertido y todavía nos acompaña. Pues hemos de abandonarlo, amén. Y tenemos que empezar a ser más generosos también por los demás. Así que el Señor quería darles una gran lección. Bueno, a partir del verso 7 dice que Jesús vio algo extraño y a través de esta observación Él quiso dar también una lección. Dice que Él vio que los convidados que empezaban, ¿verdad?, a escoger los primeros asientos. Así que Jesús también aquí, a través de esta actitud, pues Él va a dar una lección de humildad. El Señor quiere, hermano, que seamos humildes. Especialmente su pueblo debe ser un pueblo humilde. Y la humildad, hermano, la tenemos que manifestar a través de nuestras actitudes. Igual que también a través de nuestras actitudes podemos manifestar también nuestra vida orgullosa, interesada. Así que el Señor les iba a dar una lección a aquellos que quisieran seguirle a Él, a través de la actitud de estas personas que venían y se peleaban por los primeros asientos. El asunto no es en el lugar que nos sentamos, sino por qué nos sentamos. Porque una persona puede estar en la primera fila y ser muy humilde, en cambio una persona en la última fila puede ser muy orgullosa. El asunto es que el Señor vio el interés que había por ocupar esos lugares de honor. Y Él vio que sus seguidores, si tenían este espíritu, pues no podrían tener parte en el reino de los cielos, hermano. Que con ese espíritu no se puede estar en el reino de los cielos. Ese es el espíritu del mundo y ese espíritu no tiene parte con Dios, hermano. El espíritu del mundo es el espíritu enemigo de Dios. Por tanto, ese espíritu no nos puede gobernar. Él quería transmitir su espíritu a sus seguidores. Y Él sigue, hermano, tratando con nosotros para que sea su espíritu el que nos gobierne, el que nos dirija. Así que una de las cosas que podemos ver a través de toda la historia y de todos los tiempos, que hay un esfuerzo, hermano, por ejemplo, para mejorar nuestra vida social. ¿Cuánto tiempo, hermano, dedica el hombre para mejorar su vida social? ¿Verdad que dedicamos muchas horas a veces? Sin pararnos a pensar, ¿esto nos está acercando a Dios o nos está alejando de Dios? Porque si para poder tener un nivel social más elevado tenemos que sacrificar mucho tiempo y de alguna forma robárselo a Dios, ese es el espíritu del mundo. ¿Me entiende? Pero eso es un problema. Y Jesús vio este problema, hermano, que la gente dedicaba mucho tiempo a mejorar su nivel social. Muchas veces, hermano, también, ¿verdad?, se buscaba la relación con personas importantes. Buscando los favores de los hombres. Es otra cosa que debemos de evitar. Porque muchas veces hay intereses creados, personales, y eso nos puede llevar a un espíritu egoísta. Y entonces, ¿cómo vamos a poder servir bien a Dios si nos gobierna un espíritu egoísta? El Señor quería que sus discípulos también dejaran esto, porque Él lo veía, que estaba en el fariseísmo, que estaba en estas personas. Hermano, hay un esfuerzo a ver quién lleva el traje mejor. Porque claro, la gente se deja llevar por la apariencia. Si a usted lo ven como una persona andrajosa, no se acerque porque no lo quiere nadie. Pero si usted va con un buen traje, ¿verdad?, pues bienvenido. Porque dicen, bueno, si tiene un buen traje tendrá también una buena cartera. Será de una buena familia.
será alguien importante. De ahí un esfuerzo, hermano, de tener una bonita ropa, de si puede ser cara las marcas, porque así presentamos un estado social más elevado. Pero eso ¿qué beneficia, hermano? ¿Qué nos beneficia en el reino de los cielos? ¿Para qué sirven las marcas en el reino de los cielos, hermano? Yo no digo que ande usted como un andrajoso y que vaya por ahí medio mal vestido. No, tampoco estoy hablando de eso. Tampoco tenemos que tener un espíritu miserable hasta para nosotros, ¿verdad? Porque a veces podemos caer también en el espíritu miserable. No, tampoco tenemos que caer en ese espíritu, porque tampoco es el espíritu de Dios ese. Así que tenemos que mantener un equilibrio. Amén. Ahora imagínense la sociedad en la que vivimos. Hoy en día procuran tener el coche más lujoso. Contra más lujoso sea el coche, más importante es la persona. Y mucha gente se arruina y hace pasar hambre a su familia por tener un coche lujoso. Hermano, es más importante que alimentes a tu familia que tener un mejor coche. Ahora, si puedes tenerlo. Pero es verdad que hay mucha gente que hoy está pasando grandes problemas porque pidieron una cantidad de dinero por años para pagarlo, para mostrar que era gente importante. Y bueno, mientras hubo trabajo se pudo ir pagando y nadie se daba cuenta. Pero cuando viene la crisis se revela un problema. Ahí se revela, porque no podemos pagar el coche, ¿y qué? Hay que venderlo. ¿Para qué todo eso, hermano? Eso no es para el cristiano, ¿amén? Nosotros tenemos que conformarnos. Jesús les está diciendo que hay que conformarse. Todo esto, la actitud de querer ocupar los primeros puestos revela la actitud, ¿verdad?, desordenada de la sociedad que nos ha tocado vivir, pero no solamente la nuestra, que es de las peores, por cierto. Porque si hay una sociedad desordenada y pecadora, pues nos ha tocado a nosotros. La verdad es esta. Nos ha tocado vivir los peores de los tiempos. Si hay en este aspecto decadencia, nos ha tocado a nosotros, hermano. Nosotros nos ha tocado como en los días de Noé. Cuando se acercaba el juicio de Dios sobre la tierra, dice que la tierra se llenó de maldad, de gente egoísta, egocéntrica, interesada, no le importaba a la gente, cada uno hacía lo que le apetecía, solamente fiesta tras fiesta, lujo tras lujo, porque eso hubo también en ese tiempo. Ellos también alcanzaron un nivel social, a lo mejor no tenían bonitos coches, pero ellos también demostraban su condición, ¿verdad?, y su situación por la vida que vivían. ¿Y qué ocurrió, hermano? Que vino un juicio sobre todos ellos. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos también habría una sociedad muy parecida a la época de Noé, antes de que no entraran en el arca. Y el diluvio vino y los destruyó a todos. Dice que habría un tiempo muy parecido. Oiga, ¿y qué tiempo estamos viviendo nosotros? Usted observe, si no es muy parecido, la misma condición, no solamente física, la forma de vivir de las personas, sino también la relación con Dios. Dice que todo el mundo se había apartado de Dios, que nadie tenía interés en las cosas espirituales, solamente un hombre en ese tiempo tenía interés en las cosas de Dios. Y por ese hombre entró su familia en el arca, ¿verdad? Pero es verdad que todos los demás perecieron, ¿por qué? Porque había una decadencia terrible espiritual, no había interés en las cosas de Dios. Hermano, esa es la situación en la que estamos viviendo. No solamente en el mundo que es ateo, porque el mundo es ateo. El mundo que está ahí fuera, si Dios no obra, es ateo. La mayoría de los seres humanos no creen en Dios. Vivimos aún peor que los tiempos de Noé. Pero el problema es cómo está la iglesia del Señor, hermano. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué interés tenemos en las cosas de Dios? ¿No será que el espíritu materialista, que el espíritu egoísta, que todo este espíritu que absorbe al mundo también ha entrado en la iglesia, hermanos? Hay que preguntárselo. Porque si ese espíritu ha entrado en la iglesia, entonces la iglesia anda muy mal. Y eso hay que dejarlo. Jesús dijo que cuidado con este espíritu
que este espíritu nos iba a alejar de Dios y nos iba a traer grandes problemas. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado. Así que el Señor, hermano, no quiere, más bien dicho, que nosotros nos preocupemos de las esferas sociales elevadas. Si alguno de nosotros o algún creyente, Dios quiere que ocupe un puesto como ocurrió a través de toda la historia, lo conocemos, el caso de Daniel, de Nehemías y otros ocuparon. José ocupó un puesto en la sociedad elevada como primer ministro de Egipto. Se dedicó a comprar la tierra de los egipcios para Faraón a través del trigo, ya saben la historia. Ocupó un puesto muy importante, lo cual también fue muy útil para ayudar al pueblo de Dios en esos momentos tristes y de una crisis terrible. Pero de lo más estamos en el otro lado. La mayoría está en la gente simple, vulgar. La mayoría de los creyentes no ocupamos esos puestos. Pero bueno, si Dios te lo permite, amén. Pues aprovecha ese lugar para dar testimonio y para darle la gloria a Dios. Amén. Pero no debemos de dejar llevarnos por ese espíritu de querernos elevar por encima. Querer llegar a ser ministro. Hay cristianos, hay en muchas partes del mundo que están luchando y aún se alían con los gobiernos y con los partidos políticos para que así creen que de esa forma ellos podrán afectar más a la cristiandad. Y cuando llegan a esa esfera, ¿saben lo que ocurre? Que se vuelvan tan malos como los que están ahí. Este es el problema, hermano. Porque cuando Dios nos coloca, es Dios que nos ha colocado y Dios nos va a guardar. Pero cuando nosotros nos colocamos, nos metemos en un problema. Así que el Señor les quería apartar de este espíritu materialista, egoísta y espíritu de procurar las cosas por sí mismo. Esto debemos de tener cuidado porque esto es perjudicial. Bueno, Jesús en el verso 11 aconseja que el humillarse es más importante que el quererse enaltecer. En el versículo 11 dice: cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que el camino del cristiano es el camino de la humillación, no de la exaltación. Porque aquí dice que el que se enaltece por sí mismo será humillado y el que se humilla, pues Dios lo exaltará. Y esto es muy importante, hermano, que aprendamos. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque esto nos habla de la humildad. La humildad es muy importante en la vida cristiana, hermanos. La humildad es, digamos, el remedio contra el orgullo y contra el buscar estos intereses personales. Una persona humilde de verdad, con la humildad de Cristo, claro, no puede ser, porque claro, hay la falsa humildad también. Hoy en día en la cristiandad hay mucha falsa humildad, ¿lo sabías? La humildad la podemos crear nosotros. Yo quisiera mencionar varios aspectos de una humildad falsa, no sea que en alguno de nosotros esté. Porque la humildad sabe que es fruto del Espíritu, amén, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, la humildad. La humildad es fundamental en la vida cristiana. Por ejemplo, hay personas que se pueden hacer humildes para manipular a otros. ¿Lo sabía? Eso no es verdadera humildad. Cuando la humildad nos lleva a manipular a otros, no es humildad. Por ejemplo, yo me hago muy humilde, pero con la intención de ganar el favor para que me pongan en lo muy, muy alto. Eso es falsa humildad, hermano. Ten cuidado con esa humildad, ¿eh? Esa humildad del diablo. Porque estamos manipulando a la otra persona con una falsa humildad, con la intención de que me den el lugar, de ocupar el puesto. Eso no es humildad, eso es falsa humildad. No podemos actuar de esa manera. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que la humildad es dejarse aplastar por todos. Pues no es humildad eso es ser tonto. Perdone. No,
porque Jesús no se dejó aplastar por todo. Jesús cuando tuvo que encarar y decir la verdad en la cara, la dijo. Así que no es que decir, bueno, yo voy a aparentar humildad y me voy a dejar que todos me bofeteen, que si me dicen tonto, pues tonto soy, que si me tratan de esta manera, que si me dejan lo último, pues yo lo voy a soportar todo porque tengo que ser muy humilde. Eso es una falsa humildad, hermano. No es humildad eso. Eso puede ser también timidez. Y de las personas que siempre me guardo yo, ¿sabes de cuáles son? De aquellas que dicen de las personas tímidas. Porque las tímidas suelen encerrar en un corazón muy malo, hermano. La gente tímida hay que tener mucho cuidado con ella porque no es humilde. Lo que pasa es que está tan prisionera de un espíritu de engaño que aparentemente parece humilde, pero no lo es. Por tanto, hay que tener cuidado con este tipo de personas, hermano, porque muchas veces no solamente nos van a rodear, sino que también puede atraparnos este espíritu a nosotros. Bueno, la verdadera humildad Jesús nos dijo, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, amén. Así que si nosotros seguimos las pisadas de Cristo, eso es la verdadera humildad. ¿Cómo puede usted descubrir si es humilde? ¿Cómo podemos descubrir que una persona es humilde? Primero, la persona humilde va a reconocer que es un pecador. Si usted ve que la gente no se arrepiente de su pecado, es que no es humilde. La soberbia llevará a la gente al infierno, hermano. Por falta de reconocer su pecado. La persona humilde reconocerá siempre su pecado. Así que no se va a autojustificar, ni se va a defender, sino si es culpable dirá, soy culpable ante Dios y ante los hombres, y no le importará decirlo. Eso es humildad, hermano. Eso es humildad. Reconocer nuestras faltas. Solamente lo hacen los humildes. Por eso el cielo estará lleno de gente humilde, ¿eh? Arrepentida. Confesó sus pecados, hermano. Hay que tener valor para eso. También, hermano, la humildad tiene que reconocer que tenemos limitaciones y que también nuestras habilidades pues también tienen cierta limitación. También tenemos que reconocer que la moral o los logros o el conocimiento que poseemos pues también tiene sus limitaciones y que si algo tenemos, démosle gracias a Dios porque nos lo ha dado Él, porque si es un conocimiento que no proviene del Espíritu de Dios, no es un verdadero conocimiento. Y si alcanzamos ciertos logros y nos empezamos a dar golpes en el pecho, somos como los monos. Los monos también lo hacen eso. Cuando ves que cuando sale victorioso el mono de otro que le intenta dar una paliza, empieza a golpear en el pecho. Logro personal, ¿no? No. Por ahí no andamos, hermano. La humildad tiene que reconocer todas estas cosas. Por tanto, la verdadera humildad, hermano, ¿sabe dónde debe estar enfocada? En algo que nos gusta poco a todos los cristianos, o en general a los hombres, en el servicio. Una persona humilde será una persona muy servicial, hermano. Usted aprenda de Cristo. ¿Cómo era el Señor, hermano? Era humilde, pero ¿a qué servía? Nos dio tantos ejemplos de humildad, hermano. Lavando los pies, como ya mencionamos, constantemente ayudando, durante el día predicando, por la noche orando, extendiendo su mano en favor de los necesitados, dejando su gloria y cubriéndose con un cuerpo humano con el propósito de salvarnos. ¿Acaso hay más humillación que esa y mayor servicio que ese? Por tanto, hermano, la verdadera humildad usted la va a encontrar en personas dispuestas a servir. Cuando usted ve a alguien que no le gusta servir, ya puede decir, tengo una persona orgullosa y soberbia delante de mí. Que Dios nos guarde porque por ahí andamos todos, ¿eh? Amén. Que Dios nos guarde porque
que meta el hombro el otro y no yo. Pero hermano, la humildad es serviciar. ¿Amén? Eso es bien claro en la Escritura. Pablo lo dice bien claro. Por tanto, ahí es donde podemos encontrar. El servicio es más, hermano, importante en el reino de Dios que el nivel social. ¿Amén? Esto, ahí vamos a estar concluyendo. El servicio es más importante en el reino de Dios que el nivel social. Así que tenemos que caminar por el camino del servicio, porque solo aquellos que me sirvan, dijo Jesús, les honraré, estarán conmigo, serán mis servidores. Así que somos conscientes, hermano, que nos es difícil llegar a vivir una vida humilde y una verdadera vida de servicio. Es muy difícil, hermano. Por mucho que hagamos, no hemos hecho todavía ni lo que teníamos que hacer, lo poco que teníamos que hacer. Hay que hacer mucho más. Porque en el reino de los cielos solamente debe de estar aquellos que sirven. Así que procuremos, y a partir de ahora, pues por la gracia de Dios, que Dios nos ayude, porque el Señor les dio una buena reprensión aquel día, y eso que le habían invitado a comer. Yo creo que el fariseo se arrepintió de invitarle a comer, ¿verdad? Diría, anda, que para la que me he buscado, yo que lo traje aquí para ver si lo cogían algo, y el que me ha pillado ha sido era mí. Les dio una lección, les dio una sacudida. Pues, hermano, a veces es verdad, pero nos cae mejor un palo en la espalda que un palo en el orgullo. ¿Lo sabía? Es una sacudida al alma, hermano. Es duro, Nos dan un tortazo y bueno, se pasa el dolor. Pero nos retorcemos por dentro, ¿verdad? Cuando nos tocan el orgullo. Pero que es buena medicina para nosotros, amén. Que Dios nos corrija. ¿Y cuánto tiempo dedicó el Señor a corregir? Y sigue corrigiéndonos, amén. Porque su palabra está para eso, para corregirnos, hermano. Ella es la que realmente nos corrige, la que nos orienta y la que nos pone en el lugar apropiado, amén. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra, hermano? Por tanto, para concluir, si queremos estar en el reino de los cielos, aprendamos del Maestro. Amén. Y así tendrás asegurado el reino de los cielos, no por nuestro esfuerzo, sino por la gracia que Dios nos ha dado para poder ver estas cosas. Porque estas son las que le agradan a Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más, te bendecimos, te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.